Hola a todos. Esta noche vamos a sumergirnos en la vida absolutamente miserable, incómoda y muchas veces incomprendida del torturador medieval. Ese personaje que tenía seguridad laboral, un salario del gobierno y ninguna invitación a cenas. Así que, antes de acomodarte, dale like al video y suscríbete solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Y cuéntame en los comentarios desde dónde me ves y qué hora es allá. Siempre es fascinante saber quién se une desde distintos rincones del mundo. Baja las luces, enciende un ventilador para ese zumbido suave de fondo y vamos entrando juntos en este viaje. No naciste balanceando cadenas ni ajustando tornillos para pulgares. Como la mayoría de los niños medievales, llegaste al mundo en una cabaña apretada que olía a paja húmeda y cebollas viejas. Eras pequeño, callado, un poco demasiado fascinado con las ranas. Nadie le dio importancia hasta que empezaste a hacer preguntas extrañas. Mientras otros jugaban con espadas de madera soñando con ser caballeros, tú diseccionabas ratones muertos detrás de la panadería y preguntabas a tus padres cómo funcionaban las articulaciones, no en plan este niño es un prodigio, más bien en plan este niño incomoda al sacerdote. A los 10 años ya sabías afilar un cuchillo, no para cazar, solo porque te hacía sentir organizado. No eras violento, solo curioso, lo cual en un pueblo medieval era peligroso. No venías de riqueza. Tu padre probablemente era carnicero o tonelero, alguien acostumbrado a cosas desordenadas. Tu madre tal vez vendía hierbas o susurraba remedios para curar heridas que inquietaban a los vecinos. No estabas maldito, solo disponible. Un día alguien vio una oportunidad. Un magistrado o el administrador del pueblo te observó, pequeño, callado, atento, y dijo, no es aprensivo, ¿cierto? Esa era la versión medieval de una oferta de trabajo. Pronto, te encontraste como aprendiz, no de un caballero o un herrero, sino de un hombre con un delantal que olía a vinagre e hierro. No sonreía mucho, tampoco explicaba, solo señalaba cosas esperando que entendieras. Un banco aquí, una cadena allá, un cubo sin explicación. Barrías el suelo, limpiabas herramientas. Te dijeron que no preguntaras para qué eran. Al principio tenías dudas, luego aprendiste a no hacerlas. Por las noches dormías liviano, no por miedo, sino porque tu cuarto estaba junto al pasillo que bajaba. Las escaleras crujían, las puertas resonaban, y a veces creías escuchar susurros que no eran tuyos. Y así empezó, no con un momento de maldad, sino con un niño callado, un pueblo práctico y un trabajo que nadie quería. Nunca elegiste oficialmente el camino, simplemente te pasó. Un día ayudabas a tu madre a moler hierbas o barrías detrás de la taberna, y al siguiente estabas en las afueras del pueblo con un saco de pan, una capa gastada y la orden de ir a vivir con el tío Greor. No era tu verdadero tío. Nadie sabía si tenía familia. Vivía justo al borde de la aldea, no lo bastante lejos para parecer sospechoso, pero lo suficiente para que nadie pasara frente a su puerta camino a la iglesia. Tenía una casa sin jardín, un cobertizo cerrado y una colección sorprendente de cuerdas. No hacías preguntas. Esa era la regla número 1. Greor no hablaba mucho. No era cruel, solo práctico. Lo encontrabas afilando algo que claramente no era de cocina. Te enseñó a hervir agua, mezclar soluciones limpiadoras y engrasar engranajes. Si preguntabas para qué servían, gruñía. Si adivinabas bien, gruñía más fuerte. Tu primera semana fue limpiar manchas de los bancos, organizar cadenas por tamaño y aprender a arreglar una manivela sin perder dedos. Todo muy mecánico, sin explicaciones, sin emociones, solo tareas. Por las noches, Greor se sentaba frente al fuego con una taza de hojalata mirando las llamas. Tú enfrente, intentando no respirar muy alto. A veces te daba un libro, no la Biblia, algo más viejo, con páginas que olían a ceniza
y hablaban de técnicas de sujeción y tolerancias óseas. No entendías todo, pero sabías que era importante. Una vez intentaste hablar con un chico de tu edad en el río, te preguntó qué aprendías y dijiste sinceramente cómo evitar que las cosas se rompan demasiado pronto. Nunca volvió a hablarte. Al final del primer mes, sabías hacer 4 tipos de nudos, identificar huesos por su forma y limpiar una máscara metálica pesada sin que se oxidara. No te enseñaban un oficio, te enseñaban silencio. Tu primer día real no empezó con ceremonia. No hubo pergamino, ni apretones, ni bienvenida al ministerio del dolor. Comenzó con una llave de hierro pesado dejada en tu palma con un gruñido de Greor. «Sótano, ¿sabes el camino?», dijo, como si hubieras estado esperando ir. Bajaste las escaleras de piedra crujiente con una antorcha en la mano. El aire se volvía más frío a cada paso, no frío refrescante, más como de bodega olvidada. La sala no era grande, pero compensaba con ambiente. Techos bajos, paredes sin sol, una mesa de madera pulida por siglos de conversaciones desagradables, cuerdas colgadas como un perchero perturbador. En la esquina, un cubo, siempre un cubo. Greor solo señaló: «Limpia eso, engrasa esto, y nunca dejes la rueda suelta». La última vez casi tuvimos que improvisar. Asentiste. Tenías 15, quizá 16, y ya era tarde para fingir que no entendías. Restregaste sin preguntar qué. Puliste manijas que no se tocaban desde que alguien, digamos, se expresó. Esa tarde trajeron a alguien. No era tu turno aún. Solo debías observar, aprender el ritmo. Al parecer, incluso la agonía tenía ritmo. El hombre no habló por mucho rato. Luego dijo demasiado. No te pidieron ayudar, solo mantener limpio, cambiar paños, rellenar una jarra. Lo hiciste evitando mirar demasiado. Al terminar, Greor te dio un trapo y señaló el suelo. «Nadie más limpia», dijo. Ese fue tu recibimiento. Más tarde te sentaste frente al fuego, las manos oliendo a hierro viejo. Greor bebía. No hablaste, no por miedo, sino porque ya entendías algo. El trabajo no quería preguntas, solo manos silenciosas y obedientes, y al parecer las tuyas eran perfectas. Tras unas semanas de silencio bien llevado, Greor te dio algo parecido a un ascenso. Tu primer atuendo de trabajo. No era una túnica ni nada ceremonial, era un delantal de cuero tieso por el uso y unos guantes que definitivamente habían visto cosas. Te los entregó sin discurso, como si fuera un paso normal. Los necesitaras. Las astillas son peores que el ruido. Los sostuviste con cautela. El delantal era grueso, cuarteado, con olor a vinagre hervido y un toque de arrepentimiento. Los guantes pesaban más de lo esperado, reforzados en los dedos, hechos para sujetar aquello que no querías tocar, pero igual tenías que manipular. Te los pusiste, encajaron, nada de máscara, nada de capucha ni silueta teatral como en las obras. Los verdugos no tenían misterio, tenías rostro y todos acababan por recordarlo. En el pueblo daba igual si llevabas el equipo o no. La gente lo notaba. Era algo en la postura, alerta, ligeramente encorvada, lista para esquivar acusaciones o una confesión inesperada. Podías ir de domingo y aún así cruzaban la calle para evitar tu mirada. Los guantes se volvieron tu sello. Empezaste a llevarlos por costumbre, incluso al barrer, incluso al comer. No era vanidad, era comodidad. Nunca sabías cuándo te llamarían para ajustar algo o a alguien. Y estaban las botas, suela pesada, toscas, pensadas para tener tracción en piedra resbalosa. Y con eso basta. Caminar con ellas producía un golpe sordo, definitivo. La gente lo reconocía. Madres apretaban a sus hijos. Tenderos se volvían de pronto muy ocupados tras el mostrador. Una vez sonreíste a una chica junto al pozo. Miró tus guantes, tus botas, tu aura de engraso, cosas filosas en mis ratos libres, y soltó el balde. El uniforme no era solo cuero y cordones.
Era una etiqueta de advertencia. Le decía, al mundo este hombre es útil, pero no es alcanzable. Y así te trataron. Cuando demostraste competencia, es decir, sabías atar, seguir instrucciones y no desmayarte en malos momentos, el consejo te ofreció tus propios aposentos. Llamarlo casa era generoso. Era un rectángulo de piedra adosado por detrás al edificio municipal, peligrosamente cerca del calabozo, lo bastante cerca como para oír cosas como cadenas moviéndose de noche cuando nadie debería mover cadenas. El lugar tenía dos ventajas: una puerta que cerraba y muros gruesos que evitaban que la mayoría de los sonidos rebotaran en tus sueños. La mayoría. También había olores constantes, sutiles y confusos, como si alguien hubiese intentado limpiar y se hubiera rendido a mitad. Madera húmeda, hierbas recocidas y algo metálico que preferías no identificar. En tu primera semana, el sacerdote local dejó una bolsita de incienso con una nota que decía: «Usa esto por favor». Detalle amable aunque inquietante. La ubicación tenía su beneficio. Siempre estaba cerca del trabajo, trágicamente cerca. Si un magistrado quería una consulta de último minuto, estabas a 15 pasos, sin excusas, sin fiestas, solo obligación por proximidad. Vecinos, ninguno. El edificio habitado más cercano estaba al otro lado de la plaza, y aún así cerraban postigos si oían tus botas. Eras tu propio vecindario. Población tú y una familia de cuervos indiferentes. Intentaste hacerlo acogedor. Una silla de madera, una manta, un intento triste de planta en maceta que se marchitó bajo el peso del entorno. Colgaste un tapiz pequeño. Cayó al día siguiente, como si la casa rechazara el color. El sueño llegaba al fin, ligero, sin imágenes. Te acostumbraste a los golpes sordos, voces amortiguadas y entregas nocturnas de las que nadie hablaba. Desarrollaste la habilidad de despertar al instante sin llegar a descansar del todo. No estaba embrujado exactamente, estaba saturado de memoria, no la tuya, la de otros, y te apretaba en el silencio como niebla que no se aparta. Bienvenido a casa. En teoría, eras un servidor público. En la práctica, lo único público era la manera en que todos te evitaban. La gente no te hablaba alrededor de ti, como si fueras un bache conversacional. Entrabas a la taberna y mesas enteras descubrían de pronto gran interés en sus cortezas de pan. Metían a los niños a casa. Los perros te ladraban y luego lo reconsideraban. No estabas oficialmente vetado de eventos, pero jamás llegaba la invitación. Bodas. Se habrá perdido con el mensajero. Fiestas de cosecha. Pensamos que estarías ocupado con tus cosas de hierro. Tu presencia no combinaba con la alegría. En el mercado te atendían con la cortesía tensa que se dedica a los recaudadores. Te servían rápido, cortante, deseando que te fueras. Pagabas como todos, pero el pan parecía más duro y la fruta demasiado firme. Una vez intentaste unirte a un grupo junto al pozo. Reían, compartían vino, contaban historias. Sonreíste y diste un paso. Bastó una mirada a tus guantes, sin sangre, solo reconocibles, y la charla se disolvió como azúcar en agua tibia. Te quedaste con tu jarra y te diste la vuelta. La amistad no era imposible, solo poco probable. Otros oficios tenían gremio. Los herreros tenían camaradas. Hasta el borracho del pueblo tenía compañeros. Tú tenías agreor que una vez asintió y dijo: «Eres menos decepcionante que la mayoría». Gran elogio. Tampoco había romance. Si alguien te miraba 2 veces, era para describirte mejor al sacerdote después. No recibías cartas de amor. Recibías notas por debajo de la puerta que decían: «Por favor, no te lleves a mi marido. Es inocente». Casi siempre. Y aún así no eras odiado. Eso implica pasión. Eras considerado necesario pero desafortunado, como la humedad o los tributos. No eras parte del pueblo. Estabas al margen, esperando el llamado.
y la mayoría de los días lo preferías. Por un pasillo estrecho detrás del ayuntamiento, tras una puerta de madera a la que nadie llamaba, estaba tu lugar de trabajo. La gente lo llamaba ese sitio. No decían más. No hacía falta. No era una sala. Era un ánimo. Paredes de piedra rugosa, con surcos, manchas y muescas que nadie catalogaba. Sin ventanas. Un solo soporte de antorcha en la entrada y destellos que empeoraban la atmósfera. Por más velas que encendieras, las sombras ganaban. En el centro estaba la mesa. Roble pesado, reforzado, antinaturalmente sólido. Piezas de cuerda enrolladas en cada esquina como utilería de una broma sin gracia. Cerca, la silla. No para sentarse, la silla. En las paredes colgaban herramientas, cada una en su sitio, como si fuera una cocina maldita. Ganchos, abrazaderas, tornillos, engranajes, las grandes éxitos de la ansiedad medieval. Algunas parecían útiles, otras nacidas de un reto absurdo. Había cosas con manivelas, con pesas y un aparato que vibraba sin tocarlo, que decidiste ignorar por instinto de supervivencia. En la esquina, el cubo. Nadie hablaba del cubo, sin dueño ni etiqueta. Mandaba en la sala. Lo limpiabas por deber, no por curiosidad. El olor era complejo. Piedra húmeda, hierro caliente y algo antiguo pegado al aire como recuerdo. Probaste hierbas, probaste incienso, colgaste lavanda. Se burló de ti. Greor insistía en la pulcritud. Un lugar sucio es poco profesional, murmuraba mientras alineaba grilletes con una regla. Aprendiste a barrer a diario, pulir metal y cambiar cuerdas gastadas antes de que fallaran. No era crueldad, era servicio. Nadie te lo dice al entrar, pero el oficio requiere matemáticas, no las divertidas del dinero o las catapultas, las del dolor. Una aritmética gris con articulaciones, presión, ángulos y cuanto aguanta consciente una persona en condiciones medianamente medievales. ¿Sabías, por ejemplo, que un hombro promedio tolera 7 vueltas completas antes de ceder? No lo aprendiste en libros, lo aprendiste de experiencia, es decir, de experiencias ajenas, sin tablas ni fórmulas, cálculos mentales, observación, una intuición más cercana a un cerrajero o un cirujano de campaña. Debía saber cuánta era la dosis justa y cuando un poco más se convertía en caray. Greor te dio lo básico: 3 vueltas para advertir, 4 para honestidad, 5 si siguen mintiendo sobre la cabra. No bromeaba. La justicia de la época vivía obsesionada con el equilibrio. Suficiente dolor para animar la confesión, no tanto como para rendir cuentas con el obispo. Tus herramientas no traían manual, pero les conocías las tolerancias como un músico su laúd. La rueda giraba suave si estaba aceitada. El tornillo crujía si te pasabas. El collar de hierro tenía un punto dulce entre firme y lamentable. La precisión lo era todo. Te suponían bruto, que agitas hasta que alguien grita el nombre correcto. En realidad, eras más un cocinero. Tiempo, presión, control. La diferencia es que nadie aplaudía al final. Con el tiempo desarrollaste un sexto sentido. Mirabas a alguien y calculabas cuántos minutos tardaría en replantearse su vida. No era orgullo, era patrón aprendido. Lo peor, cuando acertabas demasiado seguido, entonces el magistrado empezaba a depender de ti. Todavía no confiesa. Dale lo usual, decían como quien pide estofado. No eras un monstruo, eras un profesional con calculadora interna calibrada en gritos por segundo. La mayoría de los días eras invisible. Te veían para cruzar la calle, musitar oraciones y examinar grietas del empedrado cuando te acercabas. No hablaban contigo salvo cuando necesitaban algo. Entonces eras esencial. Un magistrado tocaba tu puerta con cara tensa y cortesía sospechosa. Necesitamos una confesión pronto. Nada de justicia, solo resultados.
como si fueras un panadero inquietante. Otras veces era un sacerdote insistiendo en salvar almas. Hay que fomentar el arrepentimiento. El fomento incluye cuerda, calor y una sala sin ventanas. Crecimiento espiritual por tensión, podría decirse. Incluso mercaderes mandaban recados discretos, que un rival decía ciertas cosas. Nada oficial, claro, solo por si hoy ajustas herramientas, tal vez pases por supuesto. Nunca te pedían directamente. Eso implicaría complicidad. Llegaban sugerencias vagas, asentimientos, una bolsita de monedas en tu umbral con la nota para que el orden se mantenga. El orden siempre estaba de moda. Pero al terminar, silencio. El magistrado volvía a fingir no saber tu nombre. El sacerdote olvidaba tu alma. El mercader evitaba los ojos mientras te cobraba de más por cebollas. Tu utilidad tenía vida corta, 2 gritos de estantería y lo aceptabas. No por orgullo, por practicidad. Si esperabas gratitud, morías de ella. Tu recompensa era seguir empleado, una puerta cerrada y a veces un pan no tan duro, como un cubo de agua en incendio. Nadie piensa en él hasta que hay humo. Luego donde está el verdugo y después solo suelo mojado y pasos que se alejan. La sala era de piedra, suelo, paredes, techo, todo sólido, todo resonante. Primer problema. Nadie te avisó de la acústica. La arquitectura celebraba el sonido, sobre todo el que arruinaba la cena. Los gritos rebotaban por los pasillos, bajaban al aljibe, subían por la escalera y en días húmedos llegaban directo a tu almohada. Y se quedaban. Terminabas una sesión, limpiabas, te lavabas, murmurabas algo como vaya que subió, y aún así lo oías leve en el techo, como si el lugar quisiera conservar un eco. Greor lo llamaba retroalimentación. Probaste tapar grietas con paja, mover muebles. Le preguntaste al herrero por paneles de amortiguación. Te miro como si hubieras pedido cortinas de seda en casa de peste. Al final, te adaptaste. Distinguías los gritos reales de los rezagados. Podías decir cuáles eran de esa mañana y cuáles de 3 días atrás. La gente juraba no oír nada, pero también juraban que no eras parte de la comunidad, que es una manera educada de decir sí los oímos pero fingimos trueno. De noche, empeoraba. Silencio excesivo y luego un crujido, un eco, y te sentabas de golpe, preguntándote si las cadenas aprendieron a hablar. Empezaste a dormir con los guantes puestos, no por defensa, por costumbre. Daban seguridad. La sensación de que podías tomar una herramienta y dominar un pasillo vacío si hacía falta. Algunos enloquecieron por eso, decían. Tú, no. Solo te acostumbraste a ir acompañado no por gente, sino por reverberación. El trabajo no te perseguía. Te perseguían los restos del sonido, y de alguna forma eso era peor. Pensarías que un oficio de confesiones, miedo y nobles dislocados pagaría bien. Error. El pago era malo, irregular y a veces en queso. Oficialmente te empleaba la villa. Extraoficialmente cobrabas de multas, donaciones y bolsas discretas de quien quería que su sobrino sobreviviera a las preguntas. Algunas semanas te daban plata, otras nabos, y decían, esto es la justicia ahora mismo. Una vez recibiste una gallina, no era buena gallina. Ya parecía enterada de tu oficio, no había salario, solo promesas de valoramos tu servicio, que en burocracia de la época significa no preguntes. Llevabas cuentas en una libretita, no esperando atrasos pagados, sino para sentirte persona con trabajo de escritorio. Greor te dijo, nunca serás rico con esto, pero siempre harás falta. Reconforta o amenaza. No lo sabes. Intentaste negociar. Explicaste que afilar no es gratis. Las cuerdas se gastan y el vinagre cuesta. El magistrado asintió, coincidió, y te dio una moneda de cobre y gracias por tu silencio. No podías amenazar con renunciar. No había fila de aspirantes. Y si te ibas, ¿qué pondrías en el currículum?
excelente con nudos, razonamiento espacial, control de multitudes de una persona a la vez. Te quedaste, ajustaste presupuesto, rehusaste herramientas, surciste guantes, cocinaste estofados con ingredientes dudosos. Funcionó. Irónico que tu oficio fuera aplicar presión y financieramente vivías bajo ella. Ellos temían tus herramientas, pero cuando faltaba moneda, tú temías al carnicero, y él no regateaba. Contrario a lo que se cree, la tortura medieval no era un carnaval de creatividad sin freno. Había reglas, no buenas ni claras, pero reglas. No podías interrogar solo porque alguien parecía sospechoso o tenía demasiados gatos. Se necesitaba autorización, usualmente de un magistrado, a veces de un sacerdote, y una vez de un hombre que juró ser enviado del rey, aunque sus botas decían lo contrario. La ley decía que la tortura era el último recurso. En la práctica, último recurso significaba: gritamos 10 minutos y ya nos cansamos. Había pautas. No se podía dejar a alguien inutilizado de por vida, al menos oficialmente. Si no podía caminar, respirar o recordar su nombre, se consideraba excesivo. Salvo que confesara, entonces era lamentable pero efectivo. Había que dejar registros, más o menos, notas vagas en tablillas de cera con frases tipo sujeto poco colaborador, se aplicó persuasión moderada, lo que podía significar desde miradas severas hasta 4 vueltas de rueda y una pausa dramática. Casi siempre debía haber un sacerdote presente para garantizar que el alma seguía salvable mientras tú explorabas los límites del esqueleto. Intervenía poco, salvo para discutir teología o almorzar. Y sí, había herramientas prohibidas. Las doncellas de hierro, por ejemplo, no se usaban, no por crueles, sino porque eran en su mayoría un mito. Tú, en cambio, tenías que apañarte con herramientas reales, sin nombres rimbombantes, solo cosas como la manivela o eso con dientes. Vivías en un espacio raro, donde el dolor estaba permitido pero apenas, siempre a un mal día de ser llamado excesivo, palabra que podía acabar en despido o ascenso según quien mirara. Así que sí, estaba regulado, pero nunca tranquilizaba a nadie. No había banquetes de despedida, ni copas doradas, ni pergaminos de gracias por años de servicio ligamentoso. No se jubilaba. Solo dejabas de aparecer si tenías suerte. Nadie explicaba qué pasaba cuando tus manos empezaban a temblar o las rodillas sonaban como bisagras viejas. Te volvías lento, menos preciso, y cuando la precisión decide entre confesión o complicación, es mal negocio. Greor nunca se retiró. Un día te dio sus guantes, asintió como quien entrega una vaca y se fue. Salió del calabozo y se perdió en la niebla como personaje de cuento triste. Nadie lo volvió a ver. Asumiste que murió en paz, seguramente limpiando algo innecesariamente filoso. Tú, claro, no planeabas vivir tanto. Circulaban historias vagas de verdugos que intentaron huir, cambiaron de nombre, abrieron panaderías, pero la noticia corría. Y cuando la gente descubría que sus cruasanes venían de quien aceitaba la rueda, dejaban de comprarlos. Uno intentó ser herbolario ambulante. Sus pociones funcionaban tan bien que lo acusaron de brujería y quemaron su choza. Dicen que ahora trabaja de espantapájaros, por gusto. La verdad es que tu fama te seguía como humo, se pegaba a tu ropa, a tu voz, a tu silueta. Aunque dejaras el oficio, la gente no olvidaba. No eras herrero ni zapatero. Eras el del cuarto. Así que seguiste en silencio. Formaste un aprendiz. Aceptaste menos encargos. Aprendiste a sentar más y girar menos. El pueblo fingía que seguías ahí. Sabías que algún día alguien tomaría tu lugar. Siempre lo hacen. Y tal vez ese día te irías como Greor, a la niebla, al anonimato, a donde nadie pregunta nombres. Pero no aún. Aún tenías trabajo. Pasaron años. Gente vino y fue. Hubo guerras. Subieron impuestos.
Volvieron las pestes, y tú, quieto en segundo plano, como un pilar incómodo que nadie quería demoler. Nunca lo dijeron, pero lo sabían. Ya eras parte de la estructura del pueblo. No esperabas legado. Los verdugos no tienen de eso, solo susurros, a veces culpas por maldiciones locales, o aparecer en historias de taberna cuando el alcohol está fuerte y el ánimo sombrío. Los niños decían que comías ratas. Los jóvenes se retaban a tocar tu puerta. Los adultos esquivaban tu mirada pero esperaban que aparecieras cuando todo se ponía feo. Entre funcionarios tu nombre sonaba con reverencia rara. No respeto, alivio administrativo, fiable, callado, eficiente, como una escoba guardada bajo llave. Nunca te casaste. Como ibas a presentarte, hola, saco verdades aprobadas por el Estado. ¿Quieres pasear? Amigos pocos. El aprendiz lo más cercano. El pobre dejó de hacer preguntas y empezó a engrasar herramientas como tú antes. Le enseñaste todo, hasta cómo evitar que los guantes se agrietaran en el frío. Nunca te dio las gracias, señal de que aprendía bien. Un invierno, un obispo de paso preguntó quién se encargaba de la justicia. El magistrado te señaló. El obispo asintió, no pidió detalles. Cuando contaban historias, nunca decían tu nombre, solo el del sótano. Un rol más que una persona, un accesorio necesario como un pozo o una horca. Una vez pensaste en tallar tus iniciales en el banco de madera donde esperabas entre sesiones, pero no hacía falta. El cuarto ya te recordaba fuerte y con eco. Si había legado, no era piedra ni pergamino, era silencio. El silencio tras una confesión. La calle vacía al pasar. La puerta pesada sin letrero porque todos sabían. Y cuando te fueras, nadie lo mencionaría, lo cual parecía justo en esa misma época. Recibir una invitación a un banquete noble era más que una comida. Era declaración de estatus, jugada política y a veces trampa envuelta en cinta de seda. Si recibías una, significaba que te respetaban, necesitaban o vigilaban. No había correos masivos ni enlaces para confirmar. Llegaban por mensajero, en pergaminos lacrados, bolsitas perfumadas o de mano de un mayordomo con los colores de la casa anfitriona. Para los nobles no era solo cenar, era ser vistos. Rechazar podía parecer desafío, y aparecer mal vestido, arruinar la reputación por años. Faltar una vez y ya corrían rumores de peste, pobreza o rebelión. Los campesinos no estaban en la lista. Hasta la baja nobleza debía ganárselo. Donar tierras, pactar matrimonios o sobornar ayudaba. Y si te citaban sin previo aviso, era que el anfitrión quería probarte. Aceptada la invitación, empezaban preparativos. Llamabas al sastre, recortabas el cabello, enviabas sirvientes a asegurar buen sitio en la sala, porque donde te sentabas no era comodidad, era jerarquía. Cerca del Señor significaba poder. Lejos eras un derrame de copa de la irrelevancia. Y no solo el asiento, también la entrada contaba. Algunos llegaban con comitivas, ondeando estandartes, carruajes dorados y caballos brillantes. Otros discretos, capucha arriba, sin trompetas, para escuchar más que ser vistos. Nadie lo decía, pero los banquetes eran teatros. El anfitrión dirigía, los invitados actuaban y el festín era la obra. Ser invitado era entrar al escenario. Si salías aplaudido o excluido de la siguiente función dependía de tu actuación. No se entraba sin más. Era como ir a una boda real en botas llenas de barro. Las llegadas eran espectáculo. Imagina el patio con antorchas lanzando sombras sobre estandartes ondeantes, olor a heno, sudor de caballo y expectación. Trompetas hacían soltar cubos a los mozos. Se abría la puerta principal y entraba un carruaje dorado o un caballero en terciopelo sobre un corcel. Detrás, criados con cofres, telas finas o aves exóticas para impresionar. Cada detalle gritaba riqueza, desde el bordado en los puños hasta las joyas colgando de las orejas como candelabros.
Algunos preferían sigilo, capas con capucha, una palabra al portero, sin música. Solían ser espías, diplomáticos o rivales. En la puerta del salón, cada invitado era anunciado con todos sus títulos, y eran largos. Señor Eustaquio de Himeir, guardián de las marcas occidentales, defensor de las colinas Blackwood, 2 veces campeón de las justas de verano. Cuando acababan de decirlo, el ganso ya estaba frío. Al entrar, evaluaban quién estaba, quién faltaba, quién se atrevía a usar seda francesa en sala inglesa. Cada sonrisa era cálculo, cada reverencia medida. No era solo cena, era diplomacia con vino y cordero asado. Sirvientes revoloteaban como sombras entrenadas, retirando capas, ofreciendo vino especiado, susurrando asientos. Un error, un noble demasiado lejos o demasiado cerca de la sal y ya había drama antes del primer plato. La llegada marcaba el tono. Aplausos, murmullos, envidia o miedo. Si entrabas como héroe o sombra, una vez se cerraban las puertas, empezaban el festín y el juego. Pensarías que sentarte a cenar sería lo más sencillo, pero en un banquete medieval, el asiento pesaba tanto como una espada. En el centro estaba la mesa principal, alzada en una tarima y mirando al salón como un trono vigila su reino. Allí se sentaban el anfitrión y sus huéspedes más prestigiosos, reyes, duques, dignatarios extranjeros y cualquiera a quien el señor temiera ofender. Un puesto corrido a la izquierda podía parecer caída en desgracia. Demasiado cerca sugería favoritismo y levantaba cuchicheos. A los lados se desplegaban bancos y mesas largas, ordenadas por jerarquía y no por comodidad. Nobles adelante, caballeros un poco más lejos, escuderos detrás y, diluidos al fondo como migas, mercaderes, clérigos y otros oportunos. Si terminabas cerca de las cocinas, estabas en problemas o sin suerte. La tensión no era solo de posición, era de visibilidad. Quién podía verte y con quién se te veía. Sentarte junto a una estrella en ascenso elevaba tu sombra. Sentarte junto a alguien a punto de caer te quemaba por contagio. Y estaba la sal, sí, el condimento. La expresión por encima de la sal marcaba a los que quedaban cerca del anfitrión, donde reposaba la sal cara traída de lejos. Los de más allá eran menos importantes. Un censo culinario a la vista. A eso se sumaban cambios de última hora. Si alguien faltaba o alguien llegaba sin aviso, los criados debían mover filas enteras en silencio y sin bañar de vino el regazo del obispo. Un paso en falso y el rumor vivía semanas. Para los invitados, sentarse no era descansar, era mirar y ser mirados. Cada giro de cabeza, cada susurro, cada bocado prematuro se leía como declaración. El festín ni empezaba, y ya ardían los apetitos de poder. Cuando el señor levantaba la copa, el aire cambiaba. Las charlas bajaban, los músicos pausaban, y todas las miradas iban a la mesa alta. Un brindis por Dios, el rey o los huéspedes, y como un puente que cae, comenzaba el banquete. Olvida tu idea de 3 platos. Los festines llegaban en tandas, oleadas sucesivas, cada una más ostentosa que la anterior. La primera podía ser humilde, panes huecos usados como platos, quesos y verduras guisadas. Pero para la segunda o tercera, todo se desbordaba. Pavos reales asados y rearmados con sus plumas, pasteles que al cortarlos soltaban aves vivas, bueyes al espetón con manzana en la boca. No era solo comida, era teatro, y no se servía en porcelana fina. Se comía sobre trenchers, rebanadas gruesas de pan duro que absorbían grasa y luego iban a los perros, a los pobres o directo al suelo. Los cubiertos eran opcionales. Los dedos hacían el trabajo. El cuchillo personal era normal. El tenedor, raro y sospechosamente extranjero. Cada plato decía algo. Un cisne hablaba de prestigio y riqueza.
Una especia lejana señalaba redes de comercio. Una crema dulce teñida con azafrán gritaba: «Puedo permitirme comer oro». La presentación valía tanto como el sabor. Un cocinero astuto ganaba favor con un castillo de azúcar o una gelatina moldeada como león. Si lograba un suspiro general, aseguraba su puesto en la cocina y el aprecio del señor. Pero no todos probaban todo. La distribución seguía la jerarquía. Grandes señores recibían piezas enteras, mientras los de abajo peleaban por recortes o por la buena voluntad de un criado. Esto no era buffet, era una pirámide con salsa. Los servidores se movían entrenados, deslizándose entre mesas, equilibrando bandejas, susurrando títulos, esquivando catástrofes. Un cáliz caído podía degradarte. Un guiso en el regazo del obispo, destierro a las letrinas. Con el avance de los platos, el ruido crecía. Risas más altas, vino más abundante, frenos morales derritiéndose como mantequilla sobre pan caliente. El banquete no llenaba solo estómagos, alimentaba egos, alianzas y ambiciones. Y la noche apenas empezaba. Enseguida venía el desfile del entretenimiento. Cuando una tanda salía y otra se preparaba, la atención del salón cambiaba de los platos al espectáculo. Primero los bufones. No te dejes engañar por los gorros. Eran filosos. Un buen necio podía asar con chistes a un duque y sobrevivir. Uno malo recibía huesos, malabares, acrobacias y versos rimados mantenían las tensiones en el borde sin derramarse en duelos. Una frase bien apuntada apagaba una riña. Una mal dirigida la incendia. Luego los juglares. Laudes, arpas y flautas llenaban la sala mientras trovadores cantaban gestas, amores tristes o la flatulencia sospechosa del perro del señor. Si algún noble estaba vanidoso, mandaba componer un canto sobre sí mismo, esperando que viajara por otras cortes como enfermedad pegajosa. En eventos altos, el programa se volvía raro. Enanos con armaduras cruzaban espadas de madera. Osos danzaban con collar de cadena. Videntes leían suertes entre platos. Algunos señores montaban pequeñas obras con decorados, utilería y campesinos reclutados a la fuerza como extras. Y si el anfitrión quería lucirse, traía tragafuegos o magos que juraban invocar espíritus, cosa que ponía nervioso al obispo. El público no solo miraba, evaluaba. Una función que deslumbraba ganaba monedas, aplauso y una audiencia privada. Si aburría más de 2 minutos, era muerte social. En el mejor caso te ignoraban. En el peor, lluvia de cortezas y sugerencias de buscar oficio en zanjas. Claro que no todo pasaba en el centro. Bajo la música zumbaban conversaciones. Amantes cruzaban miradas. Rivales cruzaban amenazas veladas. Se cerraban tratos. Se hacían promesas. Y alguna bofetada sonaba detrás de una cortina. El show distraía. Y eso daba cobertura para tramar, coquetear o chismear. Por cada chiste, 10 planes serios crecían en la sombra. A mitad del festín, la contención estaba herida de muerte. El asesino, el vino, o la cerveza, o ambos, a veces mezclados con romero y una plegaria. Los banquetes no servían bebida con mesura. La vertían sin descanso. Rellenaban antes de que parpadearas y esperaban brindis cada 3 frases. Por el anfitrión, por el rey, por el clima, por los cerdos, por el nuevo sombrero del bufón. Daba igual. La meta era mantener contentos y sueltos a los invitados, idealmente lo bastante borrachos para no quejarse de la anguila poco hecha. Pero no era solo juerga. El alcohol era arma política. Una copa de más y un caballero decía algo que lamentar. Un mercader revelaba secretos. Una dama confesaba afectos peligrosos. Cada sorbo bajaba defensas y ojos atentos tomaban nota más rápido que un monje. El anfitrión lo sabía. Observaba quién bebía qué. Los rellenos no eran accidentales. Si quería soltar una lengua, mandaba la 3ª copa. Si quería nublar a un rival antes de una amenaza velada,
otro brindis. Si deseaba que alguien hiciera el ridículo, encargaba al juglar una canción de beber personalizada. Algunos aguantaban como campeones, sorbiendo con calma, mientras otros balbuceaban declaraciones de guerra. Otros caían doblados, riendo en la salsa o retándose a luchar junto al cerdo asado. El alcohol arrancaba títulos y convertía a señores en bufones. Aún en el caos había ritual. Levantabas la copa con la derecha, no dabas la espalda a la mesa alta y nunca bebías antes que el anfitrión. Romperlo no traía solo reproches, traía escándalo. Y aún así, muchos no cuidaban formas. Con el vino fluyendo, ambiciones se borroneaban, enemigos brindaban, aliados se insultaban en susurros y las alianzas se movían como bancos en sala llena. Para el final de esa tanda, unos rugían colorados, otros conspiraban en rincones y algunos luchaban por no dormir sobre la sopa. El festín estaba lejos de acabar, pero la línea entre fiesta y intriga ya era un. En un banquete medieval, no todos los apetitos valían lo mismo. Aunque pareciera un caos de carnes asadas y dulces, cada bocado seguía el rango. En la mesa alta, los nobles nadaban en delicias. Tenían primera elección de carne, cortes tiernos, aves raras, pasteles de almendra y miel, y el escurridizo pudín blanco reservado a los dueños de varios escudos. Un criado tallaba sus porciones con precisión quirúrgica y sus copas nunca se vaciaban. Unos pasos más abajo estaban los nobles menores y caballeros. Sus platos parecían similares, pero sabían menos gloriosos. Recibían la pierna en vez de la pechuga, el pescado en vez del venado, y si el mayordomo los apreciaba, una cucharada de la salsa que había viajado desde la cabecera era un festín de goteo. Aún más atrás venían clérigos, escribas, mercaderes y otros medio importantes que el anfitrión no quería ofender pero tampoco escuchar. Sus panes huecos podían traer estofado, tal vez una verdura hervida y, con suerte, un toque de especias diluidas. Y luego estaban sirvientes, músicos, bufones y los pobres que giraban el espetón. Tal vez comieran cuando todos se fueran, o tal vez no. Las sobras eran tesoros repartidos con la misma jerarquía. El bufón un trozo de tarta, el mozo de cuadra la corteza. Y lo más humillante no era que comías, sino cómo llegaba. Si eras importante, tu plato llegaba en bandeja de plata con reverencia. Si no, era un golpe seco y un gruñido. A veces debías pasar tu plato y rezar para que volviera. Si estabas al final del salón, la bola de carne llegaba fría. Comer era combustible, pero también marcador de quién importaba y quién solo llenaba espacio. Mientras el gran salón rugía con risas, música y eructos, detrás el verdadero caos hervía en las cocinas. Gigantes, ahumadas y peligrosas, eran el motor del banquete y funcionaban a sudor, pánico y fuego. Olvida la imagen de un chef solitario probando salsas. Eran enjambres, a veces con decenas de trabajadores. Había niños del espetón que solo giraban carne por horas con brazos entumecidos y caras rojas, rogando descanso que nunca llegaba. Luego venían los hacedores de salsas, carniceros, pasteleros y los scullions, condenados a fregar todo con arena y ceniza. Órdenes gritadas sobre el rugido del hogar. Había que rellenar jabalíes, sellar pasteles, flambear aves y despellejar anguilas, todo cronometrado. Demasiado pronto y el ganso llegaba frío. Tarde y el señor se sentía insultado. No era solo trabajo, era un campo de batalla de ambiciones. El cocinero jefe tenía poder casi igual al mayordomo. Un plato exitoso lo volvía fijo. Una salsa echada a perder podía costarle empleo y dignidad. Y ay del niño que confundiera azafrán con mostaza. Podía acabar azotado o limpiando letrinas. Los ingredientes eran tesoros. El azúcar llegaba de tierras lejanas. Las especias, canela, clavo, pimienta, se medían como joyas.
Un pellizco mal usado costaba más que el salario semanal de un criado. Bajo presión, los cocineros trabajaban como engranajes. Se entendían con gestos, miradas y una jerarquía tan estricta como la del salón. Sabían quién podía tocar la carne, quién podía sazonar y quién solo traía leña. Cuando el plato salía, marchaba como realeza. Cada bandeja era un mensaje, cada pastel una función. La cocina estaba oculta, pero su éxito o fracaso sería el chisme noble por semanas. Cuando las velas bajaban y el aire pesaba de vino, grasa y perfumes, el banquete mutaba, el festín se apagaba, la música bajaba, y las máscaras nobles, esas sonrisas tensas y palabras medidas, empezaban a caer. El último servicio pasaba, a menudo dulces de mazapán o frutas especiadas más por mostrar que por saciar. Criados limpiaban huesos, cortezas, pan roto, mientras oían discretos por si había secretos. Algunos invitados aún rondaban, picando ruedas de queso o sorbiendo vino sin gusto. Era cuando empezaba el negocio real. Mercaderes ebrios susurraban tratos sobre copas medio vacías. Embajadores enrojecidos soltaban frases que lamentarían al amanecer. Amantes se escabullían tras tapices o al jardín lunar, perseguidos por escándalo u oportunidad. Y en una esquina, un noble menor demasiado borracho era abrochado en su capa sin recordar haberla quitado. Para el anfitrión el trabajo seguía. Tomaba nota mental de quien se quedó demasiado, quien se fue temprano, quien causó problemas. Una copa derramada podía olvidarse. Un insulto ebrio a un favorito, nunca. Cada risa, cada gesto, cada ceja. Contaba, el banquete terminaba. Pero sus ondas seguían en la corte como joya en un pozo. No todos podían irse enseguida. Algunos recibían habitaciones para dormir el vino, otros eran escoltados amables a sus carruajes, sobre todo si habían empezado a cantar. Unos cuantos acababan dormidos contra una columna soñando faisanes y lamentando la tercera copa. Cuando el alba tocaba el manor, el gran salón quedaba en silencio, cubierto de velas derretidas, copas volcadas y ecos de ambición, risas y arrepentimientos. Criados restregaban el suelo, cocineros colapsaban junto a brasas moribundas, y el anfitrión se retiraba a contar favores ganados y deudas nacidas. Los banquetes medievales no eran comidas, eran funciones, negociaciones, declaraciones de riqueza y control. Cada pan hueco, cada brindis, cada canción era caos orquestado. Y al final, cuando la última copa se vaciaba, solo quedaban recuerdos y dolor de cabeza. Si imaginas la Edad Media llena de gente sucia, con piojos y miedo al jabón, repiénsalo. Claro que había campesinos embarrados, pero muchos habitantes urbanos iban a baños públicos cada semana. No hablamos de chapuzones en charcas. Eran edificios hechos para limpieza, descanso y a veces algo más. Los baños medievales venían de la tradición romana. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente, muchos se arruinaron, pero la idea sobrevivió. En la Alta Edad Media, ciudades en Francia, Alemania e Italia revivieron la costumbre. No era raro que los baños fueran de las primeras construcciones de piedra en pueblos nuevos. Dentro eran sorprendentemente sofisticados, con suelos de azulejo, tinas de madera o piscinas de piedra, sala de agua caliente, sala de enfriamiento y a veces mesas de masaje. El agua se calentaba en calderos de cobre y se canalizaba o cargaba. Algunos baños tenían tinas a distintas temperaturas como los caldarium, tepidarium y frigidarium romanos. No era rusticidad, era día de spa siglo XIII. Entrar a una casa de baños podía sorprender a cualquiera. No eran chozas mugrientas ni cobertizos con goteras. Muchas estaban diseñadas para el confort y el lucimiento. Por fuera podían parecer una casa modesta o, en ciudades prósperas, un pequeño edificio cívico. Por dentro, todo cambiaba. Te recibía un calor amable y un aliento de vapor.
La luz de antorchas y lámparas de aceite vibraba en los revoques húmedos. Los suelos embaldosados brillaban por la condensación. Flotaban aromas de hierbas, jabón tosco y agua calentada en calderos de cobre. El recorrido seguía una lógica heredada de Roma. Primero la sala de desvestirse, donde los bañistas dejaban sus ropas al cuidado de un muchacho atento a ataduras y bolsitas de monedas. Luego venían las estancias calientes. En unos lugares había una gran tina común, en otros varias cubas de madera o pilas de piedra alineadas como puestos. Los locales más ricos se permitían salas a distinta temperatura, un cuarto bien caliente para sudar, otro templado para mantenerse a gusto y un espacio más fresco para cerrar el cuerpo antes de salir. Los techos abovedados atrapaban el calor. Chimeneas discretas evacuaban el humo. Bancos de madera recorrían las paredes para quienes preferían sudar antes de remojarse. La iluminación era tenue y colocada con intención. Sombras suaves que hacían del vapor un velo. En casas cuidadas aparecían tapices, pequeños murales y ramos de juncos u hojas perfumadas sobre el suelo para domar los olores. También había pequeños lujos, cuencos de agua de rosas para enjuagar, toallas de lino, peines y navajas para arreglarse, e incluso manos expertas que ofrecían masajes. Con monedas suficientes, hasta el panadero del barrio podía salir de allí tratándose como señor. Una vez dentro, el baño no era chapotear sin orden. Seguía un rito de vapor, jabón y fricción, que mezclaba tradición romana y sentido práctico. La mayoría empezaba con un remojo tranquilo en agua caliente para abrir los poros y ablandar la suciedad. Los asistentes, llamados frotadores o estriguladores, se acercaban con paños de lino y jarritas de infusiones de romero, salvia o vinagre aromático. Si llevabas unas monedas, ofrecían aceites perfumados con mejor tacto. Luego venía el jabón. No eran pastillas pulidas, sino masas pardas hechas con grasa animal y lejía. En zonas influenciadas por el mundo islámico, sobre todo hacia el sur, eran muy apreciados los jabones de aceite de oliva por su suavidad y su olor agradable. Se frotaba con ganas, a veces uno mismo y otras con ayuda del asistente, hasta que la piel quedaba resbaladiza. Después llegaba la exfoliación. Como los romanos, muchos usaban un instrumento curvo, el strigil, que se pasaba por la piel para levantar grasa, sudor y células muertas. No era un mimo de balneario moderno. Podía ser áspero, pero dejaba una sensación de limpieza real. Algunas casas preferían paños ásperos o mezclas de sal con hierbas para un pulido vigoroso. El cuidado del cabello tenía su parte. Los hombres podían recortar barba o masajear el cuero cabelludo con vinagre y romero. Las mujeres peinaban con paciencia mientras un enjuague perfumado corría por los mechones, y muchas secaban frente al calor del hogar para evitar resfriarse. En los establecimientos más reputados, el arreglo incluía rasurado, limpieza de uñas e incluso curas menores de cortes y raspones. El cierre del ritual era un enjuague con agua fresca o tibia para retirar residuos, y una toalla de lino si el bolsillo lo permitía, o de lana áspera si no había para tanto. Todo aquello no era solo higiene, era presentación y orgullo. En una época en la que el olor del cuerpo podía marcarte como rústico, el baño devolvía no solo el aroma, también la respetabilidad. El baño, además, era escenario social. Tras frotarte y enjuagarte, no salías a toda prisa. Te quedabas, conversabas, tanteabas alianzas. Allí se construían reputaciones, se cerraban tratos y las lenguas corrían más sueltas que en un patio de castillo. Por eso muchos mercaderes lo preferían como terreno neutral para pactar. Sin espadas, sin guardias, con el cuerpo relajado, un rival medio sumergido era más propenso a decir que sí a un envío de grano o a un precio más favorable por la lana. La conversación desarmaba a todos por igual. También flotaba el chisme, aventuras de señores,
Disputas por lindes, cambios de impuestos y cualquier marejada local aparecían entre el vapor. El personal del baño era una mina de información. Veían quién entraba con quién salía colorado y quién susurraba demasiado cerca. Si querías saber quién se reunía en secreto con el primo del obispo, bastaba hablar con el mozo que cambiaba las toallas. Y sí, donde hay piel también hay coqueteo. En muchas regiones de Europa, sobre todo en el centro y el mundo germánico, los baños mixtos fueron habituales durante largo tiempo. Hombres y mujeres se remojaban en tinas contiguas o compartidas. En algunos sitios, las parejas podían comer dentro del agua. Bandejitas de madera flotaban con vino, fruta y dulces. No era sutil ni pretendía serlo. Aún así, cada ciudad trazaba su propia línea. Unas separaban días por sexos, otras permitían salas compartidas pero con normas claras de comportamiento, y otras dejaban que la costumbre decidiera. Con tanta cercanía llegaron también las voces de alarma. Predicadores tronaban contra la tentación de los baños mixtos. Sermones y hojitas de advertencia hablaban del deseo encendido por el agua caliente y la penumbra. No siempre se equivocaban. Había casas con fama encendida, historias, unas ciertas y otras infladas, hablaban de cortinas que ocultaban rincones, de cuartos traseros y de servicios adicionales para quien supiera pedirlos. En más de una ciudad, la línea entre casa de baños y burdel se volvió borrosa, tanto que las autoridades intervinieron para volver a regular quién podía trabajar allí y qué se ofrecía de verdad. Algunos cerraron puertas por temporadas. Otros se reabrieron con reglas nuevas y supervisión más estricta, separando salas, limitando horarios o exigiendo licencia a masajistas y frotadores. A pesar de los reproches, muchos clérigos también usaban baños, a veces en espacios reservados o en horarios discretos, porque al final el baño daba algo que ninguna disputa podía negar: alivio a músculos cansados, una piel más limpia y un lugar donde, por un rato, la gente de la ciudad podía encontrarse sin armaduras ni capas de ceremonia. Así cerramos el arco de esta vida medieval. Del sótano donde el silencio pesaba como piedra, al gran salón donde el vino mandaba, y del salón al vapor donde la limpieza se mezclaba con la intriga. La época estaba hecha de necesidad práctica y de teatro público. Algunos oficios vivían en la sombra y jamás recibían aplausos. Otros brillaban bajo la luz de la sala y respiraban en el centro del ruido. Entre ambos extremos se movían personas comunes, intentando hallar un lugar donde pertenecer, aunque ese lugar fuera un banco junto al fuego, una mesa en la esquina del banquete o una cuba de agua caliente al final del día. Y si algo permanecía, era el modo en que las comunidades, aun cuando evitaban mirarte en la plaza o te señalaban con reservas, te llamaban cuando había que poner orden, cuando hacía falta alguien que supiera aguantar la mirada y sostener el silencio. Porque incluso en un mundo de trompetas, risas y vapor, había trabajos que se hacían sin aplausos y puertas que todo el pueblo conocía sin necesidad de letrero.